Bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa de oración, Señor. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Hoy te damos las gracias, Señor, porque nos permite, Señor, otro día más, Gracias a ti, donde Señor. podemos levantarnos, Señor, y glorificar tu nombre, y poder vivir un día más, Señor, para adorarte, para glorificarte, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esta mañana te alabamos, Señor. Venimos en busca, Señor, de tu presencia. Venimos a adorarte. Venimos a aprender de tu palabra, Señor. Oh, Dios mío. Mira aquellos, Señor, que han de venir en esta mañana. Aligera sus pasos, Señor, para que puedan estar aquí, Señor, oyendo de tu palabra, Señor, de tus milagros, Señor, de todo lo que tú has hecho, Señor, a través de la historia humana. Oh, Señor, y ser edificado por tu palabra. Mira lo que no han podido venir, Señor, tú conoces, Señor, por qué. Pedimos que tú, Señor, los visites. Y aquellos, Señor, que no vinieron porque, Señor, no se sintieron como venir, Señor. Pedimos que tú pongas en ellos, Señor, ese espíritu de buscarte, Señor. Esa ansiedad de estar por ti, Señor. Esa ansiedad, Señor, como dice tu palabra, como el cielo brama por las corrientes de las aguas, y brama por ti, Dios, Señor, alma mía. Que tengamos sed del Dios viviente, Señor. Que podamos estar en tu casa de oración, Señor, para adorarte. Como decía David, Señor, para contemplar tu gloria. Para estar en tu presencia, Señor. No hay nada mejor. En esta mañana nos presentamos a ti, Señor. Que tú traigas sabiduría, Señor, y entendimiento en nuestra mente. Para poder recibir tu palabra, Señor, los secretos escondidos en ella. Y cada lección que tú tienes para cada uno de nosotros. Que seamos edificados, Señor. Que salgamos, Señor, con un aspecto nuevo, Señor, en nuestra vida. De una bendición, Señor. Con unas respuestas, Señor, a la pregunta que hay en nuestras almas, Señor. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. ¿Cuánto están contentos de Amén. estar en la casa del Señor? Gloria a Dios. Aleluya. No hay un lugar mejor que estar cada día que en la casa del Señor, Santo Jesús. Aleluya. donde nosotros podemos contemplar la gloria del Señor, Amén. podemos adorar su nombre. Aunque Dios está en todo lugar y donde quiera que vayamos debemos adorar a Dios. Dios está en el corazón del hombre. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. Aleluya. Y Dios no se le adora solamente cuando venimos al templo. A Dios se le adora 24 horas al día. Gloria a Dios. Porque la vida de oración no es un acto. Eso no solamente es un acto. Es nuestro diario vivir. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Es Dios. nuestro diario vivir. Y como nuestro diario vivir, nosotros nos movimos. Y toda decisión que hacemos, la hacemos confiando en el Señor. Aleluya. Esperando que Él nos ayude. Pero para hacer esto, tenemos que estar en comunión con Dios y en comunicación con Dios en todo tiempo. Gloria a La Biblia Dios. dice que oremos sin cesar. No quiere decir que vamos a estar de rodillas 24 horas al día, pero sí estamos en comunión con Dios y en todo hablamos con Él. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana seguimos nuestro estudio en el libro de los Reyes. Ahora movemos del Primera de Reyes a Segunda de Reyes. Ya para este tiempo vamos a leer
Ya el rey Acab ya no está. El rey Acab ha muerto. Y vamos a entrar ahora en este estudio, donde vemos también el profeta Eliseo en su función como profeta. Y vamos a ver, vamos a hablar de Naamán. Y vamos a hablar de ciertas cosas que son importantes para nuestras vidas. ¿Cuántos creen que la obediencia a Dios es importante? Amén. Gloria a Dios. A Dios hay que obedecerlo y creerlo, aunque a nosotros parezca lo que Dios exige algo ilógico. Porque la mente de nosotros no se puede con la mente de Dios. Porque la mente de Dios es muy profunda y nuestra mente es muy finita para entender las cosas de Dios. Pero gracias al Espíritu Santo, que es quien nos guía, Santo Jesús. el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos ayuda a someternos a la palabra del Señor. Sí, Señor. ¿Cuántos aquí han experimentado que Dios le hable alguna vez y como que lo que Dios habló o la respuesta a su petición ha sido algo ilógico? Y usted no puede entender, dice, ¿cómo va a ser que Dios diga esto? Pero yo quiero decir que usted no puede poner a Dios en una caja y decir que Dios es así como usted cree. Imposible. Dios hace como Él quiere. Amén. Y no hay quien pueda decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Porque Dios es el Dios soberano, Dios todopoderoso. Sí, Señor. A Dios nadie le puede decir cómo tiene que hacer las cosas. Pero el hombre, desde el principio, se hace una presunción de que Dios es de tal manera. Pero Dios no es como nosotros creemos. Dios es como la Biblia lo estipula. Como la Biblia dice. Y algunas veces las cosas que Dios hace no tienen sentido para nosotros. Pero para Dios tiene mucho sentido. Lo que cuesta de nosotros es obedecer la voz de Dios. Obedecer a voz de Dios. Sí, Señor. En todo momento, por más ilógico que parezca. Mire, no crea que usted lo sabe todo de Dios. Hay gente que se cree que de Dios lo saben todo y dicen, no, ese no es Dios, porque Dios no obra de esa manera. Yo le voy a decir, mire, cuando Jesucristo estaba en la tierra, había ciertas leyes de los judíos que si usted hacía ciertas cosas, usted era impuro. Por ejemplo, cuando cualquier contacto con el fluido del cuerpo humano hacía una persona impura. No se podía tocar la sangre de una persona porque usted quedaba impuro. Tenía que ir a lavarse. Pero, fíjese, escuche bien, cuando la mujer del flujo de sangre que habla la Biblia vino y se arrastró buscando la sanidad en Cristo, dice que tocó el borde del vestido del Señor. Y mira la diferencia en esto. ¿Usted cree que el Señor quedó impuro? Fíjese, del Señor salió virtud y la mujer quedó purificada. Eso es ilógico para ellos. Cuando el Señor se encontró con el ciego, dice que escupió en la tierra, hizo lodo y se lo puso en el ojo, a los ojos del ciego. Eso es en contra de la ley. Queda impuro. Pero ¿qué pasó con el ciego? Se sanó. No ponga al Señor en una caja como usted cree que las cosas son.
Porque mucha gente dice, eso no está en la Biblia, está bien que no esté en la Biblia. Pero si no vio la palabra de Dios, no diga que no es Dios. Ahora, si una cosa va en contra de la palabra de Dios, es diferente. Pero hay cosas que Dios hace que probablemente no encontremos ninguna base en la Biblia. Pero Dios las hace. Porque Dios es soberano. Gloria a Dios. Y nosotros no somos quien para decirle al Señor cómo tiene que hacer las cosas. ¿Usted me entiende? Aleluya. ¿Entendemos? Bueno, la clase de hoy, estudio 22 en el expositor, estudio 22, y el título de esta lección es la obediencia la obediencia es necesaria para ser Bendecidos. bendecidos. La obediencia es necesaria para ser bendecidos. ¿Y qué es obedecer? Explíqueme qué es obedecer. ¿Alguien? Acatar una orden, cumplir una orden. Atacar una orden, exacto. Cumplir una orden. Pero, fíjese, atacar y cumplir la orden, pero cumplirla ¿cómo? Si se da una dirección, una orden, ¿cómo usted va a cumplir esa orden? Así como te lo dijeron. Así como te lo dijeron. Exactamente. Gloria a Dios. No como usted quiere. No como usted, porque hay gente que hacen lo que quieren entender, lo que ellos quieren entender. Pero por eso hay direcciones. Y son específicas. Cuando Dios da orden aquí en la palabra de Dios, las órdenes de Dios son específicas. No hay gris. No hay cosa que esté nublado. Son directas. Lo que pasa es que el hombre se hace bien sabio en su propia opinión. Y quiere poner interpretaciones a lo que Dios está diciendo. Hay direcciones de Dios ahí que no necesitan interpretación. La palabra no. ¿Necesita una interpretación? No. No es no, no importa donde usted lo ponga, o cómo usted lo diga, o cómo usted lo escriba. No es no. Sí es sí. Pero no coja ese sí para darle su propio sentido. Exacto. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque dicen, no, pero me dijeron que sí. Entonces cogen y hacen las cosas porque dijeron que sí y la hacen a su manera. El sí de Dios tiene dirección. Sí, Señor. Y el no de Dios es no y se acabó. ¿Me entienden? Pero no podemos hacer nuestra propia interpretación de las cosas de Dios. La Biblia dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará ¿a qué? Toda verdad. A toda verdad. Toda verdad es santo. No a toda imaginación de nosotros. ¿Usted no viste a esa gente que se paran en los púlpitos, en los altares, y empiezan como a adivinar? Y hablan los disparates más grandes que hay. Y dicen, Dios me está diciendo
y empiezan ahí a decir cosas locas, que lo que hacen es violar la palabra de Dios. Dicen que Dios dijo y Dios no dijo nada, porque están usando su propia interpretación de lo que sienten. Y yo quiero decirte que la dirección de Dios no es un sentimiento. Dios usa nuestros sentimientos, sí, para que algunas veces nos hace sentir algo, pero nos confirma. Pero no todo sentimiento que usted tiene es de Dios, porque el sentimiento es algo que es en la carne. El sentimiento muchas veces está en la emoción. Y está bien y yo entiendo que Dios usa la emoción del hombre, pero tenga mucho cuidado. Hay que interpretar las cosas de acuerdo al Espíritu Santo para poder obedecer su voz. Pero no podemos obedecer nuestro propio ¿cómo se dice? Nuestro propio sentir. Porque Dios, cuando da una dirección, Dios la confirma, y Dios, por otra vez, por su palabra, nos enseña que es lo que Él quiere. Pero si usted no tiene comunión con Dios, y usted no lee la palabra de Dios, no venga a decirme que usted está trayendo una palabra en obediencia a Dios, porque usted no conoce la palabra de Dios. ¿Y dónde se conoce la palabra de Dios? ¿Dónde? La Biblia. En la Biblia. ¿Y qué más? En comunión, en su relación con Dios. Aleluya. La obediencia es necesaria para la bendición. Si usted no obedece, usted nunca va a ser bendecido. Hay gente en el templo que no entienden que la obediencia es necesaria para ser bendecidos. Usted tiene un pastor, usted tiene líderes a quien usted debe obedecer, porque aquí cuando habla de obediencia, cuando usted obedece a su pastor, también está obedeciendo lo que Dios ya mandó. Pero hay gente que dice, yo solamente obedezco a Dios, pero no al pastor, porque el pastor es un hombre. El pastor es el siervo de Dios. Amén. El pastor es el hombre que Dios ha puesto en la congregación Gloria a Dios. para que nos guíe, para que nos ayude. Y que no queremos darle respeto porque no queremos obedecer, entonces ¿cómo vamos a ser bendecidos? Y cuando nos vemos que no tenemos bendición, ¿a quién queremos echarle la culpa? Es que ese pastor no predica bien. Es que ese pastor a mí como que no me quiere. No me quiere, ¿sabes por qué no dice que no me quieren? Porque el pastor le aconseja la verdad. Y cuando el pastor le dice a la gente la verdad y se lo dice con amor, la gente todavía no le gusta. La gente quiere oír las cosas como ellos quieren oírlas. Quieren hacer todo a su manera. Pero la obediencia tiene que tomar el formato de lo que Dios manda. La obediencia tiene que ser exactamente como Dios dice. Y la Biblia dice que obedezcamos a quién, a nuestros pastores, ¿verdad que sí? A los que presiden sobre nosotros. ¿No nos dice la Biblia? Sí. Y a nuestros líderes. Tenemos que someternos para ver bendición. Hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que obedecer a los que están a cargo de nosotros. ¿Entienden? Amén. Pregunta, opinión, comentario. Entendido. Anybody. No. Seguimos entonces. La base bíblica de esta lección es en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 19,
Del 1 al 19 en el expositor vemos que sigue hasta el 13, porque nosotros vamos, como le digo, vamos a estar leyendo de la Biblia y quiero que nosotros leamos en la Biblia para que podamos llegar al fondo de lo que la lección exactamente contiene completamente. Los objetivos de esta clase. ¿Quién me lee el primer objetivo? Entender que Dios obra con una gran variedad de muchos medios y métodos. Entender que Dios obra con una gran variedad de medios y métodos. Entender que Dios obra con una gran variedad de medios y métodos. Como le estaba diciendo, Dios hace las cosas como Él quiere. Dios no tiene que hacer las cosas igualmente todo el tiempo. Pero la gente algunas veces creen que Dios, como Dios obró en su vida de una cierta manera, que es el único método que Dios usa. Dice, una vez estaba yo, me detuve en mi casa, no quise ir más al templo. Mi papá había muerto, mi papá era pastor, y yo lo vi sufrir mucho y no entendía por qué un hombre que se dedicó tanto al ministerio murió de la manera en que murió, y solo. Y me encerré en mi casa. Yo también estaba enfermo, vengo luchando con muchas de mis enfermedades por muchos años, y me encerré en mi casa. Entonces, después de un tiempo vinieron unos hermanos de la iglesia a visitarme y para animarme, y una hermana que Dios había sanado de cáncer vino ante mí y quería que yo aceptara su experiencia, como que Dios iba a hacer lo mismo conmigo. Y yo traté de ser una persona con mucha cortesía y todo, pero en una me molesté y le dije: mira, hermana, porque Dios la sana a usted, no quiere decir que Dios me va a sanar a mí, porque Dios no tiene que sanarme a mí. Dios murió por mí en la cruz de Calvario y lo que le interesa es la salvación de mi alma. Ahora, si Dios decide sanarme, muy bien, Dios lo puede hacer. Pero Dios sabe lo que hace y con quién lo hace y con qué propósito hace las cosas. No le venga usted a mí a decir que Dios va a hacer como usted le dice a usted y que hace así, que yo no creo en eso. No, hermana, déjeme quieto, déjeme yo seguir viviendo mi vida. Y si Dios me sana, amén. Y si no me sana, amén. Pero no venga a decirme estas cosas a mí, porque yo, mire, yo no quiero oírla. Y la hermana se molestó conmigo, pero mi propósito no era que la hermana se molestara, sino que me entendiera. Yo sé que Dios sana y espero ver sanidad. Porque ¿sabe por qué yo espero ver sanidad? Porque Dios ya lo hizo. Él hizo provisión en la cruz por mi sanidad. La cosa es yo esperar que se manifieste en mí. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Él lo hace en diferentes métodos y diferentes medios, y trabaja con cada persona de una manera diferente. Dios no puede hacer como usted cree que Él tiene que hacer. ¿Quién soy yo para darle órdenes a Dios? Para decirle cómo tiene que hacer las cosas. Eso no es así. Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere,
y a la manera que quiere. ¿Sabes que si tú lees la Biblia, en ningún momento tú vas a ver que Jesús repitió un milagro en la forma que logró? Siempre ha sido de una manera diferente. Siempre Dios obra de una manera diferente. Y aún en las guerras que Dios le perdió a Israel, fueron de manera distinta. ¿Sabes? Que nosotros no podemos copiar y pensar que esta es la única manera que Dios puede lograr. Aún en nuestras vidas personales, Dios nos ha dado a nosotros victoria. Y simple hecho porque Dios obró en nuestras vidas de una manera, no significa que en el futuro las cosas van a ser de la misma manera. Exacto. ¿Sabes? Que en cada batalla, en cada lucha, tenemos que buscar la dirección de Dios, porque no todas las veces Dios va a obrar de la misma manera. Aún en nuestras vidas personales, ¿sabes? Que en cada situación Dios va a obrar de una manera diferente. No tiene que obligadamente ser de la misma manera. ¿Sabes? Que lo que funcionó conmigo hace 2 años atrás no significa que va a funcionar ahora, esta vez. O sea, yo tengo que ver cómo Dios va a obrar en esta situación, porque Dios obra de diferentes maneras. Eso es verdad. Dios ha obrado en mi vida y siempre le voy a decir que nunca ha sido la misma cosa. Siempre ha sido diferente. Yo no recuerdo algo que Dios ha hecho que ha sido repetido en mi vida. Puede ser que sea, que pase, porque Dios hace como quiere, pero yo no he visto en mi vida que Dios haga igual. Siempre me sorprende, porque hace lo que yo no espero. Y muchas veces nosotros queremos que Dios obre como nosotros queremos que Él obre, y como nosotros creemos que Él debe obrar. Pero Dios obra como Él quiere, a su tiempo, a su método y diferentes variedades. Probablemente usted esté orando por una persona, por un hijo, por una familiar, para que acepte el Señor. Y probablemente usted dice que venga a la iglesia y se convierta y que no pase por un trauma, pero Dios dice: yo tengo que pasar a este hombre o a esta mujer por un momento muy difícil para que pueda entender. Y Dios lo hace. A otros Dios los salva a Él mismo. Otros con cáncer, Dios los sana ahí. Otros los pasa por otro proceso. Y no quiere decir que si el médico te ayudó, que Dios no lo hizo, porque Dios lo permitió. Pero son diferentes maneras de Dios obrar. Y usted no puede y no debe ponerle ese límite a Dios. Porque ¿sabe qué? Yo me atrevo a decir hasta cuando usted hace eso, que usted está ofendiendo a Dios. Y usted no puede ofender a Dios. ¿Quién es usted? Me la palabra dice: ¿quién es el hombre para que Dios tenga memoria de él? Y fíjese esa expresión. No ponga a Dios en un límite, porque usted cree que debe ser así y que no hay otros métodos en que Dios pueda obrar. Amén. Amén. ¿Comentarios sobre este objetivo? ¿Opiniones? Seguimos. ¿Hay preguntas? Objetivo número 2. ¿Quién me lo lee? Objetivo número 2. Dejar a un lado nuestras presuposiciones y pretensiones y atacar los planes de Dios. Dejar a un lado nuestras presuposiciones y pretensiones y acatar los planes de Dios. ¿Qué es una presuposición? ¿Alguien? Pensar algo que uno sobre cierta
¿Quién más? ¿Nadie más? Es cuando usted tiene un pensar o un juicio de una cosa de alguien sin antes saber. Ahí está. Eso. Es hacer, tener una idea, Prejuicio de algo. una certeza antes, sin saber lo que realmente es, sin estar seguro, sin tener certidumbre. Y usted se hace que esto es así, antes de saber toda la verdad. Es una presuposición. ¿Entiende? Es una presuposición. Entonces, dice, deja a un lado nuestras presuposiciones y pretensiones, a acatar los planes de Dios. Fíjese, todas estas cosas, las pretensiones, las presuposiciones, hay que echarlas para el lado. Sí, señor. Las cosas no son como nosotros nos pensamos. Tenemos que, aquí dice, tenemos que acatar los planes de Dios. Y acatar quiere decir obedecer, someter, y acatar es una palabra que habla de un respeto a una autoridad. ¿Y quién es nuestra autoridad? Dios. Es Dios. Entonces, hay mucha gente que se hacen ideas de las cosas de Dios. Toman su propio sentir de cómo las cosas son. Alguna gente ¿cómo se dice? La palabra que estoy buscando. Le otorgan cosas a Dios que Dios no hace. ¿Usted sabía eso? Que hay gente que le otorgan cosas a Dios que Dios no hace. Sí, Dios lo puede todo, pero hay ciertas cosas que Dios no hace. Pero hay mucha gente que en su teología propia, personal, se inventan unas cosas y dicen, Dios es así. Y en esas pretensiones de ellos, y por presuposición de ellos, lo que hacen es violar la ley de Dios, violar la palabra de Dios, violar lo que Dios es y cómo Dios trabaja. Yo he visto personas y he oído personas hablar diciendo como Dios bendice su pecado. Y es imposible que Dios bendiga tu pecado. No, tú no puedes vivir en una vida de pecado y decir que Dios que se está bendiciendo ahí en lo que está haciendo. Por ejemplo, yo he conocido de gente que compran cosas que son robadas. Y dicen, ¿qué bendición? Dios me bendijo. Mira qué precio lo conseguí. Es una bendición, hermano. Fíjese, y otras personas que lo han hecho y cuando la policía lo agarra, le echan la culpa a Dios. ¿Cómo le pueden echar la culpa a Dios? Si tú sabes que hiciste mal. Antes de que te agarraran era una bendición. Y ahora Dios es el culpable. ¿Cómo Dios permite que me pase esto? No, hermano.
usted rompió la ley. Dios no bendice el pecado de la gente. No se presuponga que una cosa así. Si usted lee la palabra, si usted se somete a Dios, sabrá que Dios no bendice su pecado. Hay gente que van, se meten al welfare, se meten al SSI con mentiras. Y cuando le dan un cheque, le dicen, Dios me bendijo. Hasta me dieron cupones, aleluya, gloria a Dios. Mire, mentiroso. Dios no bendice la mentira. Entonces cuando lo averiguan y decían en el caso, ay, ¿cómo el Señor permite eso? O el diablo me atacó. ¿Cómo que el diablo lo atacó? Es que usted mintió, usted es un mentiroso. Y usted cometió fraude. Sí, Señor. Mira, y cuidado que no lo metan preso. Y después diga, oh, eso fue el Señor. Que no, yo no sé, porque el Señor va a hacer, ¿qué prueba? Eso no es una prueba, hermano. Eso es la consecuencia de su pecado. Dios no bendice el pecado de nadie. Es más, Dios dice y espera que usted se arrepienta. No le ponga su propia idea y presuposiciones a Dios y sus pretensiones. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? No deje que el diablo le engañe, hermano. Otros días alguien que diciendo que el matrimonio, que Dios bendice al matrimonio de concubinato. Eso es fornicación, hermano. ¿Cómo usted habla una estupidez así? Esa gente así, hermano, mira, perdone, pero es que me da ganas de cogerlos por el cuello cuando hablan así. Porque son personas que predican la palabra de Dios y se ponen a decir, no, si eso es legal porque es el concubinato y Dios lo bendice. ¿Quién dijo una cosa así? Eso es una presuposición. Dios no bendice esas cosas. La Biblia me dice que se aparte del pecado, de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Usted quiere bendición? Obedezca a Dios. ¿Usted quiere bendición? Mire a Dios y entienda a Dios exactamente como Él es. No se haga ideas. Porque por eso es que hay tantas religiones por ahí falsas. Porque la gente se hace ideas y se inventan su propia religión. Como la religión que hay en la China. Se llama The Eastern, ustedes lo han conocido, Eastern Lightning. Donde ahora dicen que Jesucristo ha vuelto a la tierra como mujer. Y le ponen el nombre Almighty God, Dios Todopoderoso. Y tienen su propia Biblia. Entonces dicen que la Biblia de hoy que tenemos nosotros ya no se puede usar porque era la Biblia para aquel tiempo, pero ahora con el retorno de Cristo a la tierra como mujer hay un nuevo libro. Y la gente que estaba en la iglesia protestante, de pentecostales y cristianos, están saliendo de allí para irse a la iglesia de Almighty God, de los Eastern Lightning, Eastern Lightning. Porque la gente se inventan sus propias ideas. Pero el que está fundamentado en la palabra de Dios, eso es importante, estar fundamentado en la palabra de Dios, sabe que estas cosas vendrán. El tiempo de la apostasía. Y que vendrán cosas en estos tiempos que si usted no está, mire, enchuflado con el Señor, lo van a engañar. Porque las presuposiciones de los hombres dan a luz a nuevas religiones.
No se deje engañar. Gloria a Dios. Praise God. Pregunta. ¿Comentarios? Ok. Seguimos adelante entonces. Ponemos los ojos porque el tercer objetivo, ¿quién me lo lee? Obedecer al Señor aunque nos parezca ilógicos sus mandatos. Obedecer al Señor aunque nos parezca ilógicos sus mandatos. ¿Sabes? Hay que obedecerle al Señor. Y muchas veces, como estaba diciendo anteriormente, los mandatos de Dios como que son ilógicos. Como que a la mente natural de nosotros no tiene sentido. Ahí entra nuestra fe. Tenemos que creer y confiar en la palabra que Dios ha hablado, sabiendo que si Dios lo dijo, se cumplirá. Si Dios lo dijo y te da un mandato, hazlo porque será de bendición. No porque a ti no te parezca lógico, usted va a desobedecer. Porque como dije anteriormente, mucha gente dice, Dios no habla así, pero ¿quién te dijo que Dios no habla así? Dios habla y habla como Él quiere. Pero está de nosotros conocer la voz de Dios. La palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz. Ya conocen la voz de Dios. Yo la llamo por su nombre. Ellas conocen a su pastor. Mire, hay un problema muy grande en que Dios le hable a usted y usted no sepa que Dios le está hablando. Es un peligro. Tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. ¿Y cómo sabemos que es la voz de Dios? Muy importante. Porque hay muchas voces que están hablando por ahí y dicen ser voz de Dios, pero no son voz de Dios, son voz de hombre. Me acuerdo de una vez en un servicio que el pastor de esta iglesia, cuando yo estaba en la ciudad de jóvenes con él, y él se acuerda, no me lo dijo aquí, estábamos en una campaña en la iglesia de Julio Fernández, donde salimos nosotros, y yo tuve no como muchacho, discutía con otro muchacho frente de la iglesia, y pasó el evangelista que iba pasando, que iba a predicar esa noche, y vio que estamos discutiendo, y había un hermano anciano también ahí que vino a ayudar a poder calmar las cosas, y el evangelista no sabía lo que estaba pasando. Y cuando llegó el tiempo de predicar, se para en el púlpito y dice, ese hermano que está allí, y señaló al hermano anciano, y como él estaba con la esposa ahí afuera,
dijo, este hermano, Dios me dice que usted tiene que pedirle perdón a su esposa, porque usted estaba al frente de la iglesia humillándola y discutiendo con ella. Y el Señor dice que usted, y el hermano Velázquez se llamaba él, un hombre anciano, hombre de Dios, dijo, mire, usted es un hijo del diablo, usted es un mentiroso, bájese del púlpito, Satanás, porque usted está hablando palabras que no es de Dios. Y el hermano, yo estoy haciendo lo que Dios me dijo. Y nosotros mirando a esa escena, y el hombre quedó en vergüenza, porque hasta el mismo pastor se paró y dijo, mira, bájese del púlpito. Ese hombre, uno de los hombres ejemplares de esta iglesia, era un hombre ya anciano, bien respetado, y siempre con su mujer, de arriba para abajo, se querían mucho. Nunca vimos a ese hombre hablar fuerte a su mujer. Y ese hombre, porque él vio y pensó que ella que estaba discutiendo con su esposa, usted estaba al frente de la iglesia, le dijo. Hay que conocer la voz de Dios. Esa no es la voz de Dios. Y hay otra gente que cualquier sentimiento que le llegan, cuando están orando, dicen, Dios me habló. Y empiezan a decir cosas a gente. En la iglesia que hemos tenido mi papá, se levantó una hermana a profetizar de un chisme que había pasado en la iglesia. Y fue de la persona que no era. Y como tiene los ojos cerrados, pues, empezó a decirle el juicio que iba a traer contra ella. Y cuando abrió los ojos se dio cuenta que no era la persona que tenía que decirle esto, dijo, ¡ay, perdone! Ella hablando como el Espíritu Santo, ¡yo me equivoqué! ¿Cuándo se equivoca el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice, yo me equivoqué. ¿Cuándo se equivoca el Espíritu Santo? Ay, Jehová, ten misericordia. Aprenda a discernir la voz de Dios. No crea que todo pensamiento que le llegue mientras usted está orando es la voz de Dios. Pídele dirección al Señor. Porque algunas veces las cosas que pasan hacen una influencia. Y nos dejamos ir por el sentimiento y la emoción. Tenemos que discernir la voz de Dios. ¿Cuándo es que Él habla? ¿Cómo que Él habla? Aunque va a hablar de diferentes maneras todo el tiempo, porque como decimos, Dios hace las cosas muy diferentes. Pero hay una cosa que siempre permanece igual, es que no viola su palabra. No va en contra de su palabra. ¿Entendemos? Amén. Palabra, comentario, pregunta, opinión. Además que yo creo que en estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado más hoy en día, porque hay personas dentro de las iglesias que escuchan y saben cierta situación de otro hermano y rápido cogen y usan esa información y actúan como que Dios está hablando y empiezan a profetizar. Y más en estos tiempos de lo que es la red social. Mira, hoy en día no hay nada privado. Hoy en día hay una necesidad de la gente de tener que publicar todo. Entonces hay personas que tristemente lo publican todo, están pasando por algún problema, lo publican todo, ponen toda su información, todos sus problemas, toda su lucha en la red social. La gente está pendiente y agarran información de ahí, de que vienen a la iglesia, como que Dios le mostró, como que Dios le reveló, y mentira, lo que está es averiguando y lo que está es buscando información. Y vienen a la iglesia pretendiendo de que Dios le habló cuando Dios no ha hablado, y lo que hace es que usan la información que han escuchado o ven en la red social. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que Dios habló cuando Dios no ha hablado. Mira, yo me acuerdo un testimonio de este pastor que está testificando de esta mujer que siempre se pasaba en la iglesia profetizando. Siempre se pasaba en la iglesia
profetizando. Entonces los hijos estaban pendientes de la mamá. Entonces, ¿qué pasa? Un día fueron de la mamá y le dijeron, mira mami, nosotros vimos a fulana de la iglesia fumando. ¿Qué pasa? Que la mamá sale y le dice a ellos, mira, no digas nada de lo que vieron. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el domingo y ellos van a la iglesia, los hijos van a la iglesia. Y en eso en el culto, la hermana comienza a hablar lengua. Y va donde la persona que los hijos le habían dicho que habían visto fumando. Y le dice, ¡humo! ¡Humo! pero más nada, no dijo nada más. Solamente humo. Entonces, primeramente que eso no es una profecía. Entonces, ¿qué pasa? Que lógicamente se está dejando llevar por lo que los hijos le dijeron. Entonces, a todo eso, cuando se acabe el culto, los hijos van donde la mamá y le dicen, ¿sabes qué? Ahora sabemos que tú eres una falsa. Porque nunca nosotros vimos al hermano fumando, solamente lo dijimos para ver qué tú ibas a hacer. Entonces, la mujer coge en pleno culto, va donde esta persona y simplemente le dice humo, pero no dijo nada más. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos a personas y que Dios la está usando. Y bueno, ahí es donde tiene que venir el discernimiento de espíritu. Ajá. Porque la palabra dice que tenemos que escudriñar los espíritus porque no todo proviene de Dios. Exacto. Aún dentro de las iglesias tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás imita y se infiltra, y hay personas que supuestamente tú crees que están en el espíritu y no están en el espíritu nada. Fíjese, como usted dice en las redes sociales, y hay muchos ahí en Facebook que se pasan dando profecía, y yo los llamo los falsos profetas de Facebook, y yo peleo contra ellos, hermano. Cada vez que ponen algo le digo, mira, mentiroso, quédese quieto, porque yo discierno las cosas por la palabra de Dios. Como el que puso que venía un diluvio mundial en estos días. Y yo dije, mira, sinvergüenza. La palabra de Dios dice que Dios puso su señal en el cielo, que jamás iba a destruir el mundo en agua otra vez. Sí, señor. Lea la palabra de Dios. Deje de estar hablando de mentiras. Y que cada rato que los veo ahí, yo le pongo un mensajito, que no le guste, que no le guste. Pero digo, ya están metiéndole miedo a la gente. Porque, oiga, los falsos profetas de Facebook están peores que los profetas de Baal. Están peores, probablemente los profetas de Baal no se atreven a hacer eso. Oiga, mire, vamos al pensamiento central. Dice, cuando no le hallamos lógica a la voluntad de Dios, debemos obedecerle por fe y actuar confiando en su palabra. ¿Cómo dijimos eso? Eso ya lo explicamos. No hay que penetrar ahí. Pero usted entiende eso, ¿verdad? Hay que actuar con fe y confiando en el Señor cuando algo que nosotros no tiene lógica. Pero el Señor es el que ha hablado. Texto hablo, mas sus criados se le acercaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, gran cosa, no lo harás, no lo harías, cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. 2 Corintios 5:13 no vamos a hablar de eso porque eso está aquí en la lección. Vamos a entrar en la lección. Segundo de Reyes. Gloria a Dios. ¿Estamos preparados? A ver. Hoy estamos hablando de Naamán, Eliseo. Como le dije, ya el rey aquí no es Acab. Acab ya ha muerto. El rey aquí es Jehoram. Jehoram, el rey de Israel. Ahora cuando usted ve aquí a Ben-Hadad también le voy a decir que Ben-Hadad, hay muchos Ben-Hadad, pero pues eso pasa porque Ben-Hadad no es un nombre. Ben-Hadad es un título, así como el faraón, el César, todo eso es un título. Entonces cuando usted ve Ben-Hadad que viene de Ben-Hadad no se muere, no es eso. Es que el título del rey de Siria es Ben-Hadad. Y la Biblia se refiere a él como Ben-Hadad, rey
de Siria, pero eso es un título. ¿Entendemos? Amén. All right. Quiero que me lea alguien del expositor del capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Quién me lo puede leer? I'll read it. Oh, Vamos. Segunda de Reyes Capítulo 5. 5, 1 al 5. Sí. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llegado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Amén. Fíjese. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán, un gran hombre militar, capitán, aquí como general, tantas cualidades en este hombre. La Biblia dice que por medio de él había ganado muchas batallas y Jehová lo había ayudado. En este tiempo, acuérdense que esto es Siria, está Israel, que siempre estaban peleando, pero a este tiempo ya Siria había tenido varias victorias sobre Israel, porque Jehová lo ha permitido así, para castigar al pueblo, para traerlo en obediencia, porque algunas veces cuando Dios da la victoria al pueblo y el pueblo sigue en lo mismo, como vemos en la semana pasada que le dio la victoria al rey Acab contra el Ben-Hadad 2 veces y él permanecía en contra del Señor y el pueblo. Ya ha pasado acá a Joram, pero todavía el pueblo sigue en desobediencia y había ya perdido una cuantas batallas. Y este hombre, Naamán, había peleado contra ellos con el ejército y había tenido victoria. Este general era un hombre que la Biblia dice valeroso. Oiga, algo que nunca realmente se ve aquí en la escritura, dado a un hombre gentil. Por así lo estipula la palabra de Dios. Hombre valeroso. Y dice la palabra del Señor que tenía todas estas cualidades, era una tremenda persona, pero tenía lepra. Pero ese pelo grande tenía lepra. El pelo como que le pone
como que le pone un stop, una pausa a esa grandeza. En aquel tiempo, la lepra era una enfermedad incurable. Los que tenían lepra tenían que estar fuera de la ciudad. Ahí en el pueblo de Israel no se permitía. Tienen que estar en cuevas, alejados del pueblo. Eran inmundos. Quiero que usted sepa que la lepra es tipo del pecado. Así es en la Biblia, hermanos. Hay personas aquí en la vida que son gente grande, gente de mucha fama, mucho dinero, y han hecho muchas cosas por otras personas, pero tienen la lepra del pecado. Y eso es un gran problema. Y este hombre, por más grande que era, tenía un gran problema. Y era que tenía lepra. Y la Biblia dice que en su casa había una muchacha esclava que había sido llevada ahí del pueblo de Israel. Esta muchacha, aquí no menciona su nombre, pero los teólogos le dan a ella la validez, igualdad a las personas como fue Ruth, como fue la reina Esther, mujeres grandes en la Biblia. ¿Y por qué? Porque esta mujer, aunque estaba en cautividad, aunque estaba siendo sirvienta a la mujer de Naamán, enseñó que no tenía rencor, sino donde quiera que estaba, ella daba gloria a Dios. Y en ese momento vio que Naamán tenía lepra. Y ella rápidamente empezó a testificar de la grandeza de Dios. Sí, Señor. Qué bueno que aunque usted esté en un lugar que parezca ser que no hay para usted una solución, que usted se encuentre en un momento que no encuentra salida a las cosas, pero usted todavía puede darle gloria a Dios y testificar de la grandeza y de la fidelidad de Dios. Esta muchacha pudo dar testimonio de que hay Dios en Israel. Esta muchacha habló con la esposa de Naamán y dice aquí en el versículo 3, esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, sabiendo, dejándole saber que había profeta en el pueblo de Dios. Hay veces que nosotros sabemos que hay solución en el pueblo de Dios, que tenemos profetas que de estos días que Dios tiene para nosotros, pero preferimos buscar nuestra respuesta
de otra fuente. Pero mire, aquí está la gente en el pueblo de Dios que los llevarán a su victoria, que con usted mismo van a andar de mano en mano ante el Señor pidiendo por su victoria. Qué bueno que hay gente que Dios usa en su pueblo. Aleluya, sí, Señor. Dios ha escogido a cada persona y esta específica en la iglesia, en su reino, para traer victoria a su iglesia. No es que ellos tengan el poder, porque el poder está en Dios, pero ellos son el vaso que Dios usa para poder ayudarle en momentos que usted no puede. Y esta muchacha se acordaba que había profeta en Israel y que estaba en Samaria, porque ahí no estaba el rey, era la capital de aquel tiempo, porque estaban los dos reinos, estaba Judá, estaba Israel, porque estaban divididos. Porque dice, hay profeta en Samaria. ¿Cuántos saben que hay profeta en la iglesia del Señor? Sí, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Hay profetas que Dios ha asignado para guiar a su pueblo. No vaya buscando palabras en otro lugar. No vaya buscando la solución en otro lugar. Búsquela. Pero búsquela en la dirección verdadera. Que eso en las cosas del Señor, en la gente que Dios ha llamado para que nos ayude. Y esta muchacha le habla a Naamán de Eliseo. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces entendemos las cosas como queremos entenderlas. Rápidamente, cuando Naamán escucha esto, mira lo que dice el versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. A él se le dijo del profeta, pero ¿qué pasa? Naamán entendió lo que quiso entender. Ellos le estaban hablando del profeta de Dios y él rápidamente lo miró de cierta manera y rápido hizo de esto una ocasión política. Mandó y se fue a ver al rey, y el rey de Nadal dice, voy a tomar cartas y le voy a mandar al rey de Israel. Mire, esto no es asunto del rey de Israel ni asunto de las órdenes del rey de Nadal. Esto es asunto de Dios, porque es imposible que la orden del rey de Nadal a el rey Joram tenga la solución para sanar a alguien de lepra.
No, imposible. Pero ellos rápidamente pensaron, vamos a dar esta carta, vamos a recoger dinero, vamos a comprar esta sanidad. Y al leer esto entendemos que parece que en este momento el rey de Israel y el rey de Siria estaban en un tiempo pacífico, porque estaban mandando cartas así, lo más gentil, no era una cosa de guerra. Pues la carta llegó y Naamán fue de camino con su dinero, con sus 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y dice la Biblia que vino Naamán, en el versículo 9, hermano, estamos en el versículo 9, vino Naamán con sus caballos, su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Imagínense, mire, ¿qué usted cree que llegue el presidente Trump aquí con su limusina y él espera que nosotros salgamos allá? El presidente! Y nosotros digamos, quédese por fuera. ¿Cómo se sentirá ese presidente, que es bastante soberbio, es bastante arrogante? ¿Qué usted cree que es el presidente? ¿Usted cree que se sentiría ofendido? Sí, señor. Imagínese la escena, que llega Naamán con su gente, sus caballos, su dinero, sus vestidos, y a tocarle la puerta a Eliseo, al profeta. El que creía hacer tan gran cosa, y Eliseo lo trató como si fuera nadie. Oiga, Santo Dios. él había ido de camino, pero si nosotros leemos en la palabra de Dios, fíjense, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde está la Biblia del Señor? Aquí está. Mire esto, hermano. Usted ve, Naamán fue de camino. Y Eliseo no le puso mucha atención. Aleluya. Después que habían mandado cartas Aleluya. al rey, él pensaba que el rey le hubiera dado una orden a Eliseo para que se diera con él y hubieran hecho una gran fiesta, porque venía el gran Naamán. Pero el rey no sé, cuando le llegó la carta al rey, él no hizo fiesta. Es más, mire lo que dice aquí. Dice, cuando el rey recibió la carta, dice: luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios,
que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey rasgó sus vestidos y creía que Benadad venía contra él a pelear, que estaba buscando problemas. Él no tuvo tiempo de Eliseo para decirle: venga, pues recibe a este hombre. Y Eliseo creía que lo iban Naamán creía que lo iban a recibir con mucha gloria. Pero dice que cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿para qué has rasgado tus vestidos? Ven ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Lo que pasa es, aquí, el rey se rasgó su vestido. Él entró en pánico. Pero acuérdense que los profetas de Dios no eran bienvenidos en el palacio del rey. Porque ellos allá tenían sus propios profetas que profetizaban lo que ellos querían oír. Por lo que no querían oír palabra de Dios, querían oír todo bien. Pues no invitaran a los profetas de Dios a entrar al palacio. Pero ahora viene Eliseo y dice: ahora tú vas a ver que hay profeta en Israel, que sí Dios habla. Si tuviera confianza en el Señor, no te pones en pánico. Sí, Señor. Pero como ustedes tienen unos profetas falsos, no saben qué hacer. Pero ahora yo vengo a decirte que Dios, olvídate, hay profeta en Israel y usted lo va a saber. Y cuando vio a Naamán, no le puso mucha atención, sino le dijo: vete y lávate en el Jordán 7 veces. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Fíjense, ahora dice: ¡oh! Ahora cuando yo llegue, sale el profeta. Dice: gran Naamán. Me va a hacer tremendo homenaje, porque yo soy Naamán, el general del ejército de Siria. Usted sabe que los teólogos dicen que él fue el hacha que hirió al rey Acab cuando murió. Fue lanzado por Naamán. Y él fue que derrotó a Acab y lo mató, dice los teólogos. Y él venía ahora me respetan más. Su arrogancia, su soberbia, y quería que Dios hiciera las cosas como él quería. Él ahora viene y pondrá su mano en la esta manera. Mire, Dios no tiene que hacerlo como usted quiere.
Dios hace las cosas como Él quiere. Como dijimos antes, Él usa diferentes métodos y variedades para hacer las cosas. Entonces, pues, en vez del profeta salir y tocarlo, Él lo que hace es, lo manda a tirarse en el Jordán. Fíjense, hermanos. ¿Cuántos aquí saben aquí en la playita de Hunts Point? Habiendo playitas por ahí bonitas, ¿verdad? Y allá en el Hunts Point, donde va toda esa porquería de la casa de uno. Y que me digan a mí, tú tienes esto, vete y zambúllete ahí en el Hunts Point, en esa playita. ¿Y qué yo voy a pensar? Yo creyendo ser una persona tía, con tanto orgullo, con tanto prestigio, y que me digan que me vaya a meter y que en la playita de Hunts Point. Para eso, así fue como para Naamán le cayó eso. Mira, fíjense. Mira lo que dice. Él se enojó y dice: Abana y Farfar, hijos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, y si me lavaras en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Y es verdad, los ríos del Líbano eran preciosos, limpios. Los ríos de ese lugar, en la geografía se ve, y los habla de ellos, son hermosos. Pero le dice: no, vete allá a Hunts Point y tírate allí. No le dijo: vete a la playa de Loquillo o a las playitas de Costa Rica. No, vete a Hunts Point, donde está toda la basura, donde está todo ese excremento humano. Vete y lávate allí, para que coja vergüenza, para que sepa que usted no es nada. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero él quería que Dios hiciera las cosas como él quería. Y eso le parecía ilógico a Naamán. ¿Cómo es posible que este hombre me mande al Jordán habiendo tantos ríos lindos en Damasco? Ahora, no quería, estaba enojado, pero gracias a Dios que siempre hay gente a nuestro alrededor para aconsejar, que nos ayudan a ver la realidad de las cosas, ver la lógica en la ilógica. Porque por nuestro parecer las cosas parecen ilógicas, pero algunas veces necesitamos sentarnos y pensar y esperar que alguien nos enseñe a ver lo que no estamos viendo. Y aquí habla de los que estaban con Naamán. ¿Quién me lee el 13 hasta el 13 y el 14? En la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 13 al 14. Amén. Dice: Diga. los criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Fíjense,
Gloria a Dios por esos criados. Nosotros necesitamos criados en nuestras vidas que nos ayuden a ver las cosas como son. 7 veces zambullirse. Esa palabra en hebreo quiere decir lanzar. Y me imagino yo, él le dijo, si te hubiera pedido una cosa difícil, lo harías, porque él le gustaba la grandeza, pero te ha pedido algo humilde. ¿Por qué no lo haces? No lo harías. Y Namán cayó en sí y dijo, lo voy a hacer. Y obedeció la voz del profeta. Pero fíjense, yo me imagino a Namán en el agua, se tiraba, se embuía y se me dice, todavía estoy sucio. Y volvió otra vez, todavía estoy sucio. Ay, pero qué, que parezco un loco yo aquí metido. Para adentro otra vez. Y para adentro. Mire, hermano, algunas veces usted ora y no ve la solución. Hay momentos que usted tiene que permanecer y perseverar en la oración. Llegará el tiempo de que Dios contestará su oración. Pero usted tiene que tener perseverancia. Las cosas muchas veces no se ven el principio, sino el fin. Y me imagino la van ahí para adentro y para arriba, para adentro y para arriba. Llegó la 6ª vez y dijo, a mí no ha pasado nada. No ha pasado nada, todavía estoy leproso. Bueno, déjame traer una vez más. Y cuando entró la 7ª vez y salió, la Biblia dice que su piel salió como la de un baby, como un bebé. Oiga, me imagino cómo salió el de ahí. Yo creo que se parecía cuando me quitaron a mí los vendajes de los ojos y yo pude ver. Oiga, se iba a caer el mundo, porque yo estaba ciego. Y cuando yo vi esos colores y yo vi aquella claridad, ¡wow! Me imagino a Namán también brincando de gozo. Dios cumple lo que dice. Si hay profeta, el profeta es de Dios, se cumple. La palabra dice que cómo sabrá que Dios ha hablado con el profeta. Si se cumple. La palabra. Y salió limpio. Él entonces descendió y se zambulló. Y cuando salió limpio. Gloria a Dios. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora él conoce que Jehová es el Dios. Hubo un arrepentimiento en él. Namán cambió cuando Dios hizo el milagro en él. Y ahora quería darle al Señor. Ahora quería también dar algo por lo que recibió. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba que aceptara en alguna cosa, pero él no quiso. Fíjense, diferencia a los evangelistas de hoy, que dicen, caiga, dame, ¿te quiere un milagro? Te una ofrenda que Dios va a hacer, y más que usted ve, más Dios va a hacer por usted. Pero fíjese, el ministerio de Eliseo, él dice, no, yo no quiero nada. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Dios no se compra. Dios lo hace todo por su gracia y Dios no vende nada. Y al no estar Eliseo allí a tocar a Namán otra cosa,
porque enseña que no fue Naamán que curó, que no fue Eliseo que curó a Naamán, sino que fue Dios. Y Dios se llevó toda la gloria. Y en todo esto se glorificó a Dios. Entonces vemos que no recibió nada. Entonces, dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra no se daré a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Entonces, pues ahí enseña que ya Naamán no dejó la idolatría, no va a volver a sacrificar a otros, sino a Jehová. Pero pidió un poco de tierra de Samaria para llevársela. Y entendamos algo, para qué él pidió esto, porque como vimos la semana pasada, esta gente, los sirios, pensaban que en la tierra habían ciertos, Dios era Dios de ciertas tierras. Dice Jehová es Dios de los montes, por eso ganaron la batalla de Israel. Pues tienen esta idea también, pues entonces si yo recibo tierra de Samaria, donde está el Dios de Israel, pues también yo sacrificaré en esa tierra. Y esa es la costumbre por cual quería llevar esa tierra. Pero vemos aquí en esta clase, hermano, que Dios hace como Él quiere. Que no hay manera de decir que Dios trabaja de una manera solamente. Dios es un Dios de variedades y muchos métodos. Aprendamos a escuchar su voz y aprendamos a obedecerla para tener la bendición de Dios. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios.